para construcción de estructuras marinas, protección costera y aprovechamiento de dragados, geomembranas y geosintéticos GIG. Muchas gracias, arquitecto. Por favor, te puedes presentar aquí a nuestro público y muchísimas gracias por su participación en este evento. Bueno, pues buenas noches a todos, muchas gracias a la Deconar por este espacio para presentar de tecnologías innovadoras para la construcción y que son aplicadas en diferentes tipos de proyectos. Vamos a empezar con un video respecto a la tecnología Geotube para que puedan ver un ejemplo de un caso práctico y también en lo que se va preparando la gente que se va a conectar en línea. Boludo. De lo que consiste la tecnología Geotube y es muy visual lo que podemos apreciar en el video respecto de lo que es un elemento Geotube y el proceso de instalación. Como pueden ver, el elemento Geotube es un producto terminado con una trazabilidad en sus controles de calidad y ciertas características que vamos a ver más adelante durante la presentación, que se coloca en el agua o sobre tierra, se puede trabajar incluso bajo el agua, y que de manera hidráulica se le bombea material, típicamente suelo, o arena o producto de dragado. También se puede trabajar con sedimentos contaminados, es otro tipo de aplicaciones de remediación ambiental. Y en este geosistema, en lo que es el geotubo, nos permite hacer el confinamiento de ese material de llenado de arena, dándole la propiedad de cohesión a partir de encapsularla y aprovecharlo como elemento para poder construir. Ya cuando avancemos en la presentación veremos en más detalle por qué es que utilizamos arena y las propiedades que esto tiene. El agua que se está siendo bombeada junto con la arena, ese lodo o ese slurry que se está bombeando dentro del geotubo, el agua sale libremente a través de los poros del geosistema y el sólido, la arena en este caso, pues queda completamente encapsulada y confinada en el interior. Una vez llenado, queda consolidado el material de relleno y tenemos unidades que funcionan por gravedad con un gran peso volumétrico y que permiten poder construir en condiciones de agua, que de otra manera requerirían algún otro proceso o vertimiento de materiales más costoso o con mayor impacto ambiental. En este caso pues es una recuperación marginal, una protección marginal para recuperación de un andador en un canal interior, en donde el núcleo, al estar completamente encapsulado, pues ya no es sujeto de la erosión y permite recuperar esos terrenos para volverlos útiles para cualquier aplicación. Como pueden ver, este tipo de estructuras son muy robustas, permiten el tránsito tanto de maquinaria como parte de los usuarios y del acabado final del diseño del proyecto. ¿De acuerdo? Listos, pues ahora sí vamos a pasar a la presentación. Perfecto. Bueno, vamos a utilizar esta presentación que dimos en un webinar. Hacemos bastantes presentaciones en línea, se pueden suscribir a través de nuestras redes sociales. En este caso para la ESIA y la Asociación Mexicana de Hidráulica, de estudiantes hidráulicos del Instituto Politécnico Nacional, del POLI. Así que vamos a avanzar con esta presentación que se titula Técnicas innovadoras de construcción en obras marinas. ¿Vale? Pues adelante, Sergio, gracias. Bueno, vamos a presentar lo que es la tecnología Geotube. Aquí pueden ver algunos casos prácticos y ahora que estamos aquí en Cancún, pues el tipo de aplicaciones costeras en hoteles. Este es un ejemplo de una protección del hoyo 7 de un campo de golf de un resort en Los Cabos, en donde se hizo la protección, que es un hoyo que prácticamente da al mar. Entonces lo que se hizo fue un confinamiento de lo que es la fachada del talud o de la duna, con varias estivas utilizando la tecnología Geotube, encapsulando la misma arena de sitio, sin ningún material ajeno de la zona y ningún tipo de acarreo, y se hizo la protección de este campo de golf en mero margen de playa. Adelante, Sergio, por favor. Miedo al cambio, podríamos pensar que estas tecnologías son relativamente nuevas o muy novedosas, pero Geotubos como tal tiene más de 100 años de historia, utilizada en los Países Bajos hace muchísimos años para ganar terrenos al mar,
y ya como tecnología establecida y con diferentes patentes que han ido desarrollando a lo largo del tiempo, tienen más de 50 años como marca. Pues hablamos de una tecnología que se utiliza alrededor de todo el mundo y que tiene una trayectoria de muchísimos años. Adelante, Sergio, gracias. Las dos aplicaciones que tienen los geotubos, en este caso vamos a hablar de estructuras marinas, pero la otra gran aplicación que tiene es dewatering and remediation, que básicamente es desaguado y confinamiento de lodos para temas de remediación ambiental. Es decir, cuerpos de agua contaminados en donde tenemos procesos de dragado de desasolve. En lugar de ese asolve meterlo en camiones o dejarlo en tarquinas a cielo abierto, lo confinamos en estos elementos, geotubo. Logramos reducir el volumen más de un 60% de forma instantánea y el manejo de esos lodos en seco, que es mucho más eficiente. Transformamos un proyecto de acarreo en un proyecto de ingeniería. La aplicación marina es la que vamos a profundizar en esta presentación. ¿Qué hay detrás de esto? Y aprovechando que estamos en Cancún, seguramente geotubos les suena a unas bolsas que cosemos. Hay bolsas que se pueden coser, pero eso no son geotubos. Los geotubos, detrás hay toda una tecnología. Hay investigadores, el Instituto de Delft en Alemania, en Holanda, perdón, tiene toda una serie de publicaciones y de criterios técnicos, reglas de diseño para poder hacer ingeniería con esas estructuras. Entonces hay mucha técnica detrás y ese es el libro principal de referencia que utilizamos. Adelante, Sergio, por favor. Bueno, un poquito de historia acerca de la tecnología geotube, como les comentaba, que tiene más de 50 años, pues la pelea millonaria, ¿no?, contra la naturaleza en cuanto a huracanes, desastres naturales, sobre todo en zonas costeras y ahora mismo con el cambio climático y la subida del nivel del mar. Y pues esta tecnología tiene esa historia detrás en los Países Bajos, precisamente para poder hacer grandes reclamaciones de terreno y recuperación de terrenos al mar para volverlos utilizables o aprovechables. Lo que nosotros vemos, esto es una foto real, adelante. Una foto real de nuestras costas en Yucatán, por ejemplo, en donde pues, el cambio climático, las tormentas tropicales y los huracanes pues, causan este tipo de problemas y de erosión en las propiedades que están cerca de la costa o en plena línea de costa. Y aquí viene el tema, el material que tenemos disponible generalmente en la mayoría de nuestras costas es arena. Entonces, ¿por qué no construimos con arena? Uno de los principales problemas es porque la arena no tiene cohesión, el no tener cohesión se disgrega, se erosiona y se lava por el efecto de la lluvia y del agua. Entonces, ¿por qué sí construir con arena? Pues es un material que es reusable, que existe en grandes cantidades, que está disponible principalmente ahí mismo en sitio. Podemos decir que es un material relativamente barato y que su transportación es bastante eficiente. El problema es eso, ¿no? No tiene cohesión y es un material que ha sido ampliamente estudiado a lo largo de la historia, principalmente por ingenieros civiles, geotecnistas, mecánica de suelos. La arena es un material que todas sus propiedades están perfectamente definidas y que se puede aprovechar para construcción si logramos resolver el problema de cohesión. Adelante. ¿Y cómo le damos cohesión? Pues a partir de darle confinamiento en diferentes tipos de estructuras. Dentro de lo que son estos geosistemas, aunque el más popular sean los geotubos, tenemos desde las geobolsas, que son unidades más pequeñas, hablamos de 2 a 4 metros cúbicos. Tenemos los tapetes o los mattresses, que son tapetes que también se pueden fabricar para proteger taludes y zonas principalmente de ríos y canales. Los contenedores geotube, que tienen medidas típicas desde los 13 metros, hablamos ya de 10, 15 hasta 200 metros cúbicos por unidad, y lo que son los geocontenedores, que ya hablamos de 400 metros cúbicos hasta 1000 metros cúbicos por cada elemento, para construir costa afuera de diferentes tipos de estructura. Entonces, bueno, geotubos, como les decía, aquí una foto haciendo un poco de historia de lo que eran los geotubos y cómo se veían hace pues, más de 50 años. Pues parecen como unas salchichas, con un nudo en la parte final, el bombeo. Es una foto real de los primeros geotubos instalados hace más de 50 años y el tipo de proyectos que son exactamente las mismas aplicaciones que se hacían en ese tiempo, hoy en día, sobre todo en Oriente Medio, en la zona de los Emiratos Árabes, en donde se utilizan para poder construir esas contenciones perimetrales de las islas artificiales. Bueno, para ir un poco sobre el lado técnico de los elementos que componen un geotubo, pues tenemos que tiene 3 partes, básicamente, lo que es la unidad geotubo, que es el elemento principal, y debajo de él un elemento muy importante que es el tapete antisocavación, que nos permite alejar el punto de socavación a partir de esos tubos de anclaje o lastres del pie de la estructura. Y eso es muy importante en consideración de trabajos en agua, en condiciones tanto de corriente, como pudiera ser en un río, como de oleaje, como pudiera ser en una playa. Y lo que hay detrás de esta tecnología pues es precisamente el material con el que se fabrican y algunas otras características que vamos a ir revisando, pero básicamente hablamos de materiales sintéticos, plásticos, geosintéticos en general, que son materiales fabricados a partir del polipropileno con hilos con altas propiedades mecánicas.
y que en su fabricación tenemos unas muy altas propiedades hidráulicas para el tema del flujo. Son los dos parámetros principales que componen el material. Y quizá un tercero tenga que ver con la resistencia al intemperismo, la resistencia a la radiación UV. Y bueno, ya en la fabricación entraremos al tema de las costuras. Aprovechando que hay poca gente, les voy a presentar las muestras físicas de los materiales. Bien, pasamos por ahí. Los materiales más básicos son la gama GT500 y GT1000 en color negro, los pueden ver ahí, que tiene aplicaciones dependiendo de la granulometría del material con el que vamos a trabajar, podemos escoger uno u otro, o también las condiciones a las que van a estar expuestos, sobre todo el tema de oleaje o de exposición hacia afuera, digamos a la intemperie o a la vista, o si van a estar completamente ocultos, sea que estén enterrados por arena o que puedan ser cubiertos incluso por roca. Si podemos pasar a la siguiente. La nueva gama de materiales geotubo, como pueden ver en las imágenes, ya tiene una capa, digamos, tridimensional, esta capa de fibras, tanto en color arena como en color verde, que ya le dan otra serie de propiedades de resistencia al intemperismo, a la abrasión, al punzonamiento, y que permiten dejar estructuras plenamente expuestas y sin riesgos de que puedan ser dañadas por algún factor externo. Y entrando en las características de la tecnología, una de las principales características son las costuras, y ahí es donde distinguimos la técnica de lo que puede ser una bolsa cosida artesanal en un taller a lo que es propiamente la tecnología YouTube. El tipo de costuras es importante considerarlo, ya que aunque el material sea muy resistente, lo que realmente nos da la propiedad a cuánto lo podemos llenar o qué propiedades de resistencia va a tener, pues son las costuras. Ya puedes tener un material con más de 100 kilonewtons de resistencia, pero si tu costura tiene 40 kilonewtons de resistencia, pues nunca va a llegar a los 100 del material, ¿no? Es absurdo. Entonces es un tema súper importante la consideración de las costuras. Y en cuanto a los criterios de diseño, estas costuras típicamente tienen que tener un 80% de la resistencia última del material para que sea viable ese llenado, sin riesgos que al momento de la colocación estas unidades puedan estallar o puedan romperse. El otro parámetro importante son el tipo de costuras. Existen longitudinales y circunferenciales. Las costuras circunferenciales nos permiten redirigir esos esfuerzos y esa tensión durante los procesos de colocación y a largo plazo para poder llegar a alturas de llenado mayores con menores circunferencias. Entonces aprovechamos menos material para mayor volumen de construcción. Es una optimización importante. Otra característica tiene que ver con los puertos de llenado, y es una pregunta que recibimos muchas veces, es cómo se hace la colocación. Aquí tenemos dentro del público especialistas en tema de instalación de geotubos. Y estos puertos son rígidos, lo cual permite hacer una conexión con estas conexiones bridadas para que durante la colocación esto sea muy fácil. ¿Qué sucede? Este tipo de puertos, cuando no se tienen las costuras que se tienen alrededor de la zona de las mangas donde entran las mangueras para el llenado, pues tienen mucho estrés durante el proceso de instalación y pueden llegar a romperse y requieren normalmente parches o reparaciones posteriores a la instalación. Entonces los puertos rígidos permiten una instalación muy sencilla, muy rápida, con conexiones muy rápidas estándar. El otro elemento, como comentábamos, un elemento principal, tiene que ver con el tapete antisocavación. Como bien pueden ver en la imagen, de hecho es un proyecto aquí en la zona, en Playa del Carmen, es una reconstrucción de duna, del núcleo de duna. Ese tapete o ese faldón que sale por debajo del geotubo y el lastre en el extremo, pues lo que permite es alejar la erosión del pie de la estructura. Es decir, en este frente sí vamos a tener erosión conforme pase el tiempo, pero el anclaje lo que nos va a permitir es un efecto de péndulo para poder mantener alejado ese punto de falla del pie de la estructura. Y también es parte de los criterios de diseño. Los geotubos no requieren mantenimiento en general. Nos estaban haciendo una pregunta respecto de si se requiere mantenimiento. Lo que sí pudiera necesitar mantenimiento es, por ejemplo, esta duna. Voy a mostrar algunas fotos de cómo quedó al final. Está completamente cubierta. Si viene un huracán y llega a descubrirse la arena, pues requieres otra vez cubrirlos y taparlos. Pero como tal, el elemento geotubo no debe requerir ningún mantenimiento. Un buen diseño de proyecto no requiere mantenimiento. Estás hablando que estos elementos, en este caso miden 20 metros de largo, tienen 9 metros cúbicos o 10 metros cúbicos por metro lineal. Estás hablando de 200 metros cúbicos de arena por una densidad de 2, eso pesa 400 toneladas. No hay mantenimiento que le puedas dar a eso. ¿Perdón? Vida útil, cubiertos, es decir, si no están expuestos a la intemperie, permanentes. Si están expuestos a la intemperie, pues
Habría que ver a los 15, 20 años en qué estado se encuentra. El material no se degrada per se, lo que puede suceder es que pierda sus propiedades mecánicas, es decir, se puede ir debilitando. Ahora, un buen diseño de proyectos, normalmente los geotubos no están expuestos a la vista. Y si la aplicación fuera que va a estar expuesto a la vista, es una muy buena pregunta, utilizamos los materiales que tienen ya esa protección UV del 100%, entonces son permanentes. Ahorita veremos un caso en un río. Bueno, les comentaba del tapete, que también el tapete requiere un criterio de diseño. Normalmente una regla de dedo entre los ingenieros es la altura de la estructura 2.5 a 3 veces es lo que requiere ese tapete de socavación. Es una regla normal de criterio de ingeniería. Una característica también con la que se cuenta y un desarrollo sobre el avance de esta tecnología son las tapas planas. Anteriormente, y de hecho es una foto aquí en Cancún, de proyectos que se hicieron hace muchos años, una evolución de estos sistemas es lograr que los empates entre unidades geotubo sean completamente planos y entonces podamos ir construyendo a los mismos niveles en cuanto a cotas de altura de proyecto y que no requieran un solape entre unidades para unirlas. Es muy interesante también. Y finalmente vamos a entrar ya en la parte de aplicaciones prácticas de esta tecnología. Típicamente la instalación se hace con medios de dragado, o sea, bombeo, diferentes tipos de dragas, o la segunda alternativa sería con bombas. Eso podemos pasar a la siguiente, por favor, Sergio. Con bombas, tanto tomando arena en sitio, en el fondo, o bien elaborando pequeñas tarquinas, dependiendo de la longitud del proyecto y el layout del proyecto. Hacemos pequeñas tarquinas donde vertemos la arena, se mezcla con el agua y podemos hacer el bombeo. Se ve que por aquí saben de esto. Hay otra técnica que no es muy utilizada aquí en México, pero lo hemos visto en sitios, sobre todo en lugares donde no hay posibilidad de meter maquinaria, que es el método en seco, o que no se tiene permisos para utilizar bombas, en donde se vierte el material por arriba en una tolva, se inyecta agua y se va llenando los geotubos. Es un método muy lento, pero bueno, que en algunos países es utilizado por temas de regulación. No sé si hasta aquí tienen, en esta primera parte de la presentación, alguna pregunta. Bien, excelente. Espero que en línea también estén disfrutando la presentación. Vamos a pasar a la segunda parte, que tiene que ver con las aplicaciones. Entonces, aplicaciones, y estos son todos casos, la mayoría de los casos me parece que son aquí en México. Esto es lo que comentábamos de estructuras expuestas. En este caso, esta estructura está expuesta. Si conocen la antigua en Veracruz, esta es la zona turística, están las palapas, está la casa de Cortés. Se hizo una protección marginal para recuperar parte de la margen y subir la altura del bordo debido a diferentes eventos de tormentas y crecientes de nivel de río, el nuevo NAME, en base al tema de periodos de retorno, lluvias, el cambio climático, etc. Aquí vamos a ver parte del proceso constructivo. Básicamente lo que se hizo fue en el fondo del río construir un tapete antisocavación, en este caso un tapete flexible de concreto, y una estructura de berma en 2 unidades de 1.8 metros y de 1.6 metros para llegar a los 3.4 metros de altura de proyecto, y ahí pueden ver parte de lo que fue la instalación y del hecho de que estén expuestos el embarcadero de los turistas para remontar el río La Antigua y demás, está prácticamente sobre los geotubos y no hay ningún problema sobre el tema de durabilidad o impactos, evidentemente seleccionando el material correcto para esta aplicación. Si vemos las siguientes, aquí parte del proceso de llenado. El proceso de llenado se hizo, si ven al fondo, un pequeño pontón azul. Desde ahí se tenían las bombas para ir dragando el material del río en el eje, precisamente haciendo una labor de desasolve del fondo del río. Y el mismo material del río es el que está encapsulado en la margen nuevamente para recuperar ante cualquier efecto de inundación y sobrelevar el borde. Adelante. Hicimos unos videos con dron una vez terminado el proyecto. Y bueno, ahora veremos una foto del antes y el después, pero principalmente resaltar las ventajas de aplicar la tecnología geotubo es que sustituimos cualquier material de acarreo que perturba a la zona, ¿no? A los vecinos o a la comunidad, porque tienen que entrar 50, 100, 200 camiones y eso causa diferentes tipos de problemas, desde temas de sindicatos, desde temas de bancos de materiales, hasta el tema de la comunidad que le vas a romper completamente su carpeta asfáltica, y eso es un problema para poder ejecutar la obra. Lo segundo es que utilizamos el material disponible en sitio, es decir, abaratamos los costos, ya no por algún tema de problemas sociales o de dificultad logística, sino
abaratamos los costos en general del proyecto porque el material los tenemos disponible ahí mismo. Entonces, esa ingeniería de valor que hacemos nosotros es optimizamos las propuestas convencionales a partir de revisar y aprovechar y hacer ingeniería con los materiales que tengamos disponibles en sitio. Y finalmente, como pueden ver, el impacto visual versus alguna alternativa de utilizar roca, cubos de concreto o cualquier otro vertimiento, pues el impacto visual es menor y más en una zona turística, ¿no? Como pueden ver en la foto del final, está prácticamente integrada al ambiente la solución. Y pues preguntas típicas que nos hacen: ¿en cuánto dura? Pues este proyecto se hizo en 2015, me gustaría mostrarles las fotos del antes y el después. Aquí pueden ver la margen del lado izquierdo, cómo está desestabilizada, es decir, tienes zonas erosionadas, zonas no erosionadas, pero está desestabilizada la margen. Y aquí la foto a la fecha de Google Earth, no está cuchareada, no hay Photoshop, pero ya pueden ver la margen desde el puente hasta prácticamente al final, donde está la Casa de Cortés, esos metros lineales que están protegidos con esta estructura de bermas de geotubo, y que ha pasado pues desde 2015 a la fecha 7 años, y pues solamente hemos ido a verla con clientes para que puedan ver proyectos y casos similares. Y este es un proyecto desarrollado con la Conagua, por ejemplo. Otra aplicación, quizá más de este lado, en la península de Yucatán no hay muchos ríos, los ríos están subterráneos, así no tenemos mucho que hacer. Pero bueno, dunas artificiales, y estas son de las fotos que les presentaba hace unos minutos. Esta es una duna artificial de un desarrollo en Playa del Carmen, en donde pueden ver cómo estamos encapsulando el núcleo de la duna, cubriéndolo con arena, queda completamente oculto, posteriormente se revegeta, y lo que estamos haciendo es recuperar el ecosistema costero. El ecosistema costero típicamente tiene una duna con vegetación y tiene un arrecife que protege del oleaje. Cuando algunos de estos dos ecosistemas se rompen, es que provocamos o incrementamos ese efecto erosivo natural, pero lo aceleramos. Entonces es muy importante considerar el tema de las dunas en cualquier desarrollo inmobiliario costero, y sobre todo la revegetación de estas dunas. El 60% de la erosión de esa arena sucede por viento, contrario a lo que cualquiera pensaría que es por el oleaje. El 60% ocurre por el viento de manera natural y constante. Entonces, ¿qué hace la vegetación? Retiene, y es una barrera para poder prevenir esa erosión por viento. Normalmente lo que nosotros vemos en los desarrollos es destruyen la duna, construyen el hotel o el desarrollo inmobiliario, y ese ecosistema empieza a tener esos desequilibrios que provocan la erosión. Del lado de los arrecifes, que lo veremos más adelante, el mayor problema que tenemos es el crecimiento del nivel del mar. Es decir, los arrecifes que funcionaban de forma natural, bajando la energía o reduciendo la energía del oleaje, en 2, 3, 4, 5, 10 centímetros que empieza a crecer el nivel del mar y que crece aún más durante las tormentas, ya no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, bueno, en las dunas esto es lo que hacemos, es un esquema general de cualquier proyecto. Lo que hacemos es encapsular ese núcleo de la duna, ocultarlo y revegetarlo, para prevenir que ante cualquier efecto de oleaje o de tormenta, esa sea la barrera física que no se va a erosionar. Todo lo que puede estar delante puede sufrir algún daño, pero todo lo que está detrás queda completamente resguardado, y tus labores de mantenimiento van a ser mayores si tienes este elemento confinado en el núcleo de la duna. Y bueno, aquí algunas imágenes de esos procesos de construcción de dunas. Adelante. Los procesos de llenado. Nos preguntan que si la revegetación puede afectar a los elementos que obtuvo. No afectan en nada. Al contrario, normalmente en el tipo de material las plantas logran arraigarse en él, pero no lo dañan. No, al ser un plástico realmente no interactúa con la planta, es un polipropileno, es inerte, que tampoco le afecta a la planta, entonces no pasa absolutamente nada. Lo veremos bajo el agua cómo funciona como sustrato para que se pegue la vida marina. Ahora veremos un par de casos. Bueno, aquí parte del proceso de llenado, realmente con poca huella de maquinaria y de movimientos en sitio. Y pues una vista final, ¿no? Todo lo que se ve, digamos, a pie después de la arena de la playa, hay una duna oculta de más de 2 kilómetros en ese desarrollo. Vamos a ver aquí otro caso muy similar, pero en donde ni siquiera existía la playa. Aquí pueden ver un proyecto en donde en el extremo de la foto arriba a la derecha, como pueden ver, no hay playa. Lo que se hizo fue reconstruir una duna de un ecosistema que se tenía con fotos muy antiguas y cuál era el modelo de ese desarrollo o de ese sitio hace muchísimos años. Entonces está el núcleo de la duna
y posteriormente un proyecto de dragado para poder generar una playa, en este caso artificial. Digamos que esta foto del lado izquierdo es la antes, en una zona de manglar completamente dañado por tormentas y erosionado, y del lado derecho ya el proyecto final con la recuperación de lo que es la duna y un proyecto de recuperación de terreno artificial con dragado para la playa. Aquí pueden ver una par de fotos muy interesantes del proceso de llenado, ¿no? Al fondo tenemos una unidad geotubo ya completamente llena, una en proceso de estar llenado, y finalmente una sección tipo de cómo se vería esa duna con ese núcleo oculto completamente cubierto por arena y en proceso de revegetación. Una imagen muy ilustrativa de cuál es la sección de este tipo de aplicaciones. Y bueno, esta es una foto de un recorrido que hice yo personalmente hace como 2 años y medio, 3. Ese es el coche, el que iba yo. Y ya la duna completamente revegetada prácticamente en el mismo sitio y ya la construcción del desarrollo inmobiliario. Entonces eso es todo por la aplicación de dunas. En cuanto a arrecifes artificiales y rompeolas, esta es otra aplicación de geotubos, en donde lo que hacemos es encapsular esa arena y construir elementos que permitan reducir la energía del oleaje para provocar zona de calma y sedimentación y evitar que ese oleaje pueda dañar las propiedades costeras. Este es un ejemplo interesante en el que combinamos dos aplicaciones, tenemos algunos otros, pero esto es en Barra de Navidad, en el Pacífico, en donde se combinaron dos proyectos. Aquí es una comunidad que vive del cultivo del ostión, de camarón en el estero, y tenían un problema que debido a las diferentes tormentas y algunas actuaciones de infraestructura como una marina y unos espigones, cambió completamente la dinámica de intercambio de agua. Con ese cambio de dinámica de agua tuvieron un problema de asolve dentro de la laguna y ya no era un lugar productivo para su actividad, y la comunidad vive de eso principalmente. Entonces lo que se hizo, se desarrolló un proyecto de dragado y de arrecifes artificiales en el que el producto de dragado de la laguna lo confinamos en geotubo y se aprovechó para poder construir esos rompeolas. Entonces digamos que hablamos de un proyecto 2 en 1. La técnica tradicional haría un proyecto de dragado, tiraría el material y luego llegaría a construir los arrecifes. Aquí estamos reaprovechando el material, optimizando costos, tiempos, logística y reduciendo el impacto ambiental al utilizar el material disponible en sitio. Las unidades que se colocan para estos casos bajo el agua podemos estivarlas, es decir, hacer estructuras piramidales estables para conseguir la altura de diseño con respecto a la altura del oleaje. Hay toda una ingeniería detrás. Y igualmente lleva sus tapetes antisocavación, debido a que estamos en situación de corrientes de agua y oleaje que son muy agresivas para el tema de cualquier estructura que se coloque en el agua, y hay que protegerlo de cualquier socavación, sobre todo al pie de la misma. Es una vista aérea del sitio, un sitio bastante bonito, pero pueden tener una vista del estero, de la comunidad, la barra, y del lado abajo de la foto el desarrollo inmobiliario, es un hotel, y la marina que construyeron artificial. Esa es una foto original de cómo era esa barra. Entonces podemos ver cómo la actuación humana, al rigidizar la barra con una escollera, pues cambia completamente la dinámica costera. Entonces toda esa creación de arena, al rigidizarla, lo que provocó es que la barra poco a poco se va adelgazando y va perdiendo pues esa dinámica de acarreo litoral, para tener temporadas en las que pierde terreno y se erosiona, y temporadas en las que tiene acreación y gana nuevamente arena. Es una foto interesante. Y bueno, para más INRI, en ese sitio pegaron todos esos huracanes en el 2014, y en particular el huracán Jova. Pues eso es el frente de la barra, prácticamente las construcciones estaban en el agua. Entonces fue una actuación de emergencia después del huracán en el que se hizo este proyecto. Es un pequeño layout de la zona, y aquí una vista ya una vez construidos 3 de las 5 estructuras. Se puede ver la draga al fondo en el estero, como ve arena, y estamos haciendo el proceso de llenado, y pueden ver cómo estos arrecifes artificiales, por la espuma de la ola, cómo rompe la energía de la ola para tener una zona de mayor calma y permitir la sedimentación. No se trata de bloquear el oleaje, requiere un intercambio de agua precisamente y un intercambio de sedimentos, pero si le bajamos la energía podemos desviar de alguna manera la erosión a otro punto, o poder disminuirla en esa zona en particular y reducir los mantenimientos. Y hablando de la superficie del geotubo, aquí puedes ver cómo la vida marina inmediatamente se pega en esta superficie, principalmente en climas cálidos. Esto ocurre rapidísimo, estamos hablando de menos de 3 meses, y empiezan a crecer estos pequeños pólipos, empiezan a ser un ecosistema para peces, pulpos que no existía, y empieza la vida marina ya a hacer su trabajo.
Una de las ventajas de esto, y hablando de durabilidad, es que al cubrirse de vida marina, esto es una costra que va creciendo, lo protege de los rayos UV, entonces son estructuras permanentes. Hay estructuras en las que yo he buceado y cuando te acercas son como arrecifes, tienes laja y unas conchas muy grandes, incluso cortantes, empiezan a crecer pequeños corales y tú ya no distingues lo que es geotubo de lo que podría ser un arrecife natural. Toma tiempo, pero en climas cálidos esto es relativamente rápido. Y bueno, vida marina hay de todo luego, ¿no? Muchos recovecos para que crezca la vida marina. Esta es otra foto, no es de la misma aplicación, pero esta foto me gusta mucho porque se ve cómo está completamente cubierto la unidad de abajo, entre arena y flora marina, y la parte de arriba, esas algas tenían entre 15 y 20 centímetros ya de altura, completamente. Es un video, no va a presentar el video, pero bueno, se ve cómo está completamente ya cubierto por vida marina esa estructura. Esto es aquí en Playa del Carmen, esa foto. La anterior sí es, son dos abajo y una arriba. Es la siguiente. Es una sección tipo. Y aquí una vista, la siguiente foto ya construida. La anterior se ve. Ahí pueden ver las alturas de estos elementos, 1.8 metros cada uno. Bueno, el tema de recuperación de playas es Cancún, volcán Vilma, hace ya muchos años. Aquí se hizo un proyecto muy grande de recuperación de playas. Vamos a ver algunas fotos de eso y mostrar las secciones típicas de cómo se deben hacer estos proyectos y lo que les comentaba de recuperación del ecosistema costero. Tienes el arrecife para reducir la energía de oleaje y al pie del terreno tienes lo que es la duna. Si tú proteges la duna con el núcleo de duna confinado y tienes un arrecife o un rompeolas, pues tienes esa dinámica costera de alguna manera estabilizada. Adelante. Esto es en Cancún, el proyecto de arrecifes que se hizo, un par de fotos ejemplo de diferentes sistemas de recuperación de playas, pero esos geotubos que están ahí son 4 arrecifes de 200 metros de largo cada uno. Hicimos un buceo hace 6 años y todavía estaban ahí, y fueron instalados en 2004, entonces tienen 18 años. ¿Perdón? Los geotubos, de 1.9 metros, 2 metros en promedio. Una sola línea. Sí, en ese caso solo fue una sola línea. Se hizo una recuperación en toda la barra hotelera a pie de hotel, la duna, y posteriormente los arrecifes, a 250 metros de la playa, 300 metros de la playa. Bueno, esas son las aplicaciones costeras. Voy a pasar a aplicaciones más de infraestructura, pero bueno, este es un ejemplo de recuperaciones de márgenes. Es en el río Tecolutla, igualmente en Veracruz, en donde si pasamos a la siguiente foto, me parece. Ese es el efecto de la erosión, es justo en la desembocadura, después de una tormenta tropical viene una bajada de agua importante y se llevó la cancha de fútbol de la Marina, y además de poner en riesgo parte de la comunidad y diferentes propiedades que ya prácticamente estaban en el agua. Entonces, lo que hicimos fue diseñar un proyecto para poder recuperar esa línea de terreno existente antes del evento de emergencia, rellenar con el material de sitio y posteriormente cubrirlo con roca, hacer un andador y reconstruir una calle de acceso. Vamos a ver fotos del ejemplo. Aquí pueden ver la primera foto en donde se recupera la margen, una instalación muy sencilla con muy poca interacción y alteración a la comunidad. Posteriormente los rellenos, la colocación de la roca de capa secundaria y de coraza conforme al criterio técnico, la recuperación de la cancha de fútbol y la vialidad finalmente, que no existía. Igualmente es un proyecto del 2007 a la fecha. Aquí pueden ver en Google Earth una foto de cómo estaba esa margen y todo el terreno que se había perdido, y ya la recuperación final y a la fecha en qué estado se encuentra. Muy interesante. Igual es un proyecto también trabajado con agua hace muchos años. Otro tipo de aplicaciones que trabajamos tiene que ver con la sustitución de roca, o combinar roca con arena para construir, sobre todo en marinas o en tipo escolleras, en donde podemos hacer una sustitución del núcleo por geotubos encapsulando arena, y la fachada de secundaria, coraza y demás capas se pueden hacer con roca o con los materiales que haya sido diseñado el proyecto. Es un híbrido, digamos, pero que nos permite ahorrar mucho dinero en los proyectos, dado que aprovechamos el dragado de los canales y el dragado de la dársena de la propia marina para utilizar ese material para construir. Entonces, desde el punto de vista de optimización de costos, eso puede reducir muchos millones de dólares cualquier tipo de proyecto de este tipo de infraestructuras. ¿Sí? Entre 7 y 8 estilos
estivas, sería como los límites que hemos trabajado, pero el mayor límite lo va a poner la condición del suelo, de cimentación. Es decir, la capacidad portante del suelo es lo que nos va a dar qué tanto podemos crecer la estructura por el propio peso que puede soportar. El geotubo como tal no se entera de eso. ¿Por qué? Porque las propiedades del geotubo las va a dar con que lo esté rellenando. Entonces tus propiedades de cálculo de resistencia, si está rellenando con arena, lo tomas como un elemento de arena. Si está rellenándolo, por ejemplo, con suelo cemento, arena cemento, pues tomarás las propiedades del suelo cemento, incluso del concreto. Digamos, el geotubo en sí, para ese tipo de consideraciones, es la cifra que encapsula el material. Sí. Estoy viendo que están cumpliendo de piedra. ¿Tiene esa durabilidad? ¿No hay ningún problema? Sí, si ves en la foto de la izquierda, nos pregunta acerca de la durabilidad en combinación con roca, ¿no? Lo mismo que en la anterior de los ríos, colocamos un geotextil antipunzonamiento que también se calcula dependiendo qué le vas a colocar encima, ¿no? Hemos hecho proyectos con rocas desde hasta 4 toneladas y rocas de 1 tonelada. Entonces colocas un geotextil diferente de protección. ¿Por piedra? ¿Ah? Pero por lo que por estética, ¿no sabes? Sí, no se ven bien, pero lo puedes revestir de piedra y ya dar la estética y aprovechas la arena que tienes disponible, ¿no? Sí. Eso lo hemos hecho también en Baja California, en Costa Palmas, por ejemplo. Sí. Si te interesa. Adelante. Los diferentes diseños de este tipo de proyectos, ¿no? Adelante. Algunas estructuras especiales y aplicaciones más particulares tienen que ver con utilizar concreto y encapsularlo en estos elementos, similar a lo que se conoce como bolsacretos, pero de mayores dimensiones. Los bolsacretos típicamente tienen 2 a 3 metros cúbicos, aquí hablamos de 18 metros cúbicos a 20 metros cúbicos. Esta es una terminal petrolera en la que hicimos toda la recuperación de las bermas de lo que es el espigón. Es la terminal en donde llegan los chalanes a descargar las gasolinas para la península de Yucatán, y que estaba muy erosionada y tampoco tenía la facilidad de colocar cubos, rocas, porque por procedimientos de seguridad eso ponía en riesgo el resto de las tuberías que estaban en operación. Entonces este proyecto se hizo en operación y sin tener que tener esas implicaciones de seguridad. Adelante. Esta es una vista general de la aplicación, ¿no? La primera foto es cómo estaban las estructuras junto con los soportes o la soportería de la tubería, que prácticamente está completamente erosionada y poniendo en riesgo el suministro de gasolinas y diésel a toda la zona. Y posteriormente la recuperación o la estabilización de esas bermas con concreto encapsulado en bolsas de 18 a 20 metros cúbicos, y finalmente ya el proyecto de elevación de la tubería. Y todo esto en marcha sin detener la operación de la propia terminal marina. Una foto del antes, hace muchos años, de cómo estaba este terminal. Como ven, no había cambiado mucho, y esta fue una modernización mayor después de más de 60 años de no haberla tocado prácticamente. Adelante. Otra vista general. Aquí pueden ver dónde llegan los chalanes, el tipo de terminal de espigón, y arriba los tanques de almacenamiento de combustible. Unas fotos del estado inicial, lo delicada que estaba la situación, y un análisis de costos que también nosotros hacemos. Esto lo presentamos en un caso de estudio hace años en un congreso que nos invitaron. Como pueden ver, los geotubos en este caso sí es la opción más cara, pero es la opción que en cuanto a rendimiento es más factible, que en cuanto a mantenimiento no requiere mantenimiento, y que en cuanto a seguridad para poder implementarla por temas de permisos ambientales y en riesgos en sitio, era la única viable. Entonces quizá no es un tema de la ventaja competitiva en costo, sino la ventaja competitiva de poder ejecutar la obra finalmente. En este caso no, porque en este caso utilizamos concreto. Sí, en este caso están rellenos con concreto, y aquí puedes ver cómo llega la olla de Cemex, directamente abre el brazo y estamos llenando las unidades de manera flexible sin tener que parar la operación de las tuberías o hacer un corte o alguna maniobra especial, o trabajar desde el agua, que sería también más costoso, ¿no? Es decir, solución contra solución en costos, digamos, directos de lo que es la solución, es la más costosa. Si agregaras los costos logísticos de seguridad y tiempos, ya la comparativa no sería justa, o rendimiento. Adelante. De hecho, en este proyecto una cosa interesante es que la limitante para avanzar más rápido era el suministro del concreto. Nosotros podíamos ir tan rápido como concreto nos pusieran disponible, ¿no? La planta que tienen en Lerma creo que daba 4 a 6 ollas diarias y nos las sacábamos todas.
del llenado del concreto, que te haya suspendido el suministro de concreto. ¿No hay ningún problema por eso? Es una muy buena pregunta, que si el paro de suministro de concreto nos ponía en algún problema, sería lo mismo si estuviéramos llenando con arena. Todas las unidades de geotubo tienen que llenarse en una sola operación. Es decir, si tú empiezas a llenar un geotubo con concreto con arena y lo dejas a la mitad y regresas al día siguiente, no vas a poder levantarlo porque la arena se asiente y le va a dar otra geometría diferente a la de diseño. Es una buena pregunta. Que tienen que llenar en una sola operación. Entonces aquí la logística que armamos para el trabajo es cuantificamos los metros cúbicos disponibles para cuadrarlo a números totales de geotubo instalados diario. Sí, 24 o 30 metros cúbicos diarios. Es un montón. Bueno, un par de fotos más. Y una vista del antes y el después. Pueden ver en los extremos cómo se ven los geotubos y el espigón protegido de la terminal marítima y parte de la operación de chalanes que tiene un montón de tráfico para la descarga de combustibles para la península. Un proyecto bastante interesante. Algunas otras aplicaciones generales: generación de islas artificiales y tarquinas artificiales, construcción de diques para trabajos en seco en condiciones de agua, dragados ambientales para la construcción de plataformas. Y no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta de aplicaciones. ¿Vamos bien? Gracias. Para finalizar, algunas slides presentando criterios de diseño, que quizás son preguntas que muchos pueden tener por aquí. Pero bueno, normalmente se utilizan estos 9 criterios de estabilidad para analizar un proyecto, desde que se deslice, que se pueda voltear, capacidad de carga del suelo, es una pregunta que me decían por acá, muy interesante, estabilidad global cuando trabajamos en estructuras estivadas o en taludes, socavación al pie de la estructura, asentamientos del suelo de cimentación o del suelo donde nos estamos apoyando, ruptura del propio geosistema, que el material con el que estemos llenando se fugue a través del geosistema o inclusive deformación del material con el que estemos llenando. Entonces 9 criterios son los que normalmente analizamos en el diseño de un proyecto. Algunos son muy intuitivos, otros requieren un poquito más de análisis, hojas de cálculo con las que trabajamos. Nos guiamos, como les decía al inicio de la presentación, por esta literatura técnica que se llama Geosystems, de Adam Besoyen. Hay un montón de fórmulas técnicas, si les interesa mucho este tema, yo tengo copias del libro, con mucho gusto les comparto una. Hacemos un análisis de la granulometría del material con el que lo vamos a rellenar, eso es muy importante. Hay arenas gruesas, hay arenas finas, y eso es un criterio importante para poder saber qué tan estable es a situación de corriente o situación de oleaje, para determinar que vaya a funcionar y se vaya a desempeñar a largo plazo correctamente la unidad. Y tenemos un simulador en el que nosotros podemos meter las propiedades del material, la altura de diseño, el material con el que va a estar llenado, su gravedad específica, y podemos modelar factores de seguridad de resistencias, tanto de los puertos como de las costuras, tanto en la dirección longitudinal como circunferencial, y ver su geometría final. Lo podemos modelar a condiciones fuera del agua, parcialmente sumergido y totalmente sumergido, para poder saber cómo va a ser el desempeño y si es seguro la instalación de esta unidad. Otra cosa que podemos hacer es un análisis de huella de carbono. En México no es muy popular, pero les puedo decir que en Europa esto ya es un factor de decisión importante para cualquier proyecto. Es decir, la técnica de construcción A, cuánta huella de carbono tiene, la técnica de construcción B, cuánta huella de carbono tiene, y la comparativa puede ser un factor de decisión para optar una por otra independientemente del costo. Entonces, típicamente nosotros en este tipo de proyectos se juntan todos los factores: menor huella ambiental, menores tiempos de construcción y menores costos. Pero si se requiere una simulación, podemos analizar una técnica con roca o con alguna otra técnica convencional de construcción contra geotubos y comparar esa huella de carbono equivalente de las técnicas de construcción para un proyecto. Que pues habría que empezar a tomarlo muy en cuenta. Tormentas, sequías, es lo que viene, ¿no? Se va a poner de moda. Pues muchas gracias por su atención y eso es todo por mi parte. Espero que haya sido de su interés y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.